Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a ICARE por invitarme a participar en este diálogo y sobre todo felicitar a ICARE por esta capacidad que siempre tiene de generar convocatorias amplias, ¿ah? Y abrir la discusión. Cuando muchas veces la dinámica política de los medios, en fin, tiende más bien a estrechar nuestras discusiones, ICARE siempre está haciendo un esfuerzo por abrir, ampliar. Y eso creo que tiene mucho valor en Chile hoy día. Así como lo tiene también especialmente en relación a esta temática del crecimiento económico, que es algo que nos ha preocupado durante los últimos años. Y quisiera partir comentando algo que creo que lo mencioné en alguna intervención anterior, así que si me lo escucharon les pido disculpas. Pero cuando estaba en el Banco Central, invitamos, estamos hablando por ahí por el año 2018, invitamos a uno de los encuestólogos destacados que hay en Chile, y su exposición giró en torno a la obsolescencia del concepto de crecimiento. Y lo que nos dijo es que era un concepto demasiado abstracto, que no convocaba, que no inspiraba a la gente, y que lo que la gente buscaba era otras cosas. En fin, tenemos para que entren en toda la presentación. Hoy en día, ese mismo encuestólogo argumenta que el crecimiento es lo más importante que hay a nivel de opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Obviamente no se trata, ¿cierto?, de criticar al encuestólogo, sino que evaluar cómo ha ido cambiando nuestra apreciación sobre este tema con el correr del tiempo. En otras oportunidades he comentado que se generaron un par de mitos muy marcados, tanto en el mundo de la izquierda como en el mundo de la derecha en Chile, respecto al crecimiento. La izquierda pensaba que el crecimiento estaba asegurado porque Chile era un país tan rico y las empresas ganaban tanta plata que daba lo mismo, ¿cierto?, lo que ocurriera en materia de política pública, la inversión se iba a seguir haciendo y la economía iba a seguir creciendo. Del lado de la derecha se generó la idea de que por ser un sector más promercado, entonces los mercados por definición tendrían que darle su confianza. Y solo por esa razón, ¿cierto?, la economía bajo su liderazgo tenía que crecer de manera casi automática. Esas dos creencias, esos dos mitos han sido desmentidos en el tiempo, han sido desmentidos en la práctica, no solo en Chile, sino que a nivel global, y tenemos algunos ejemplos bien interesantes, ¿cierto?, como fue el efímero gobierno de Liz Truss en el Reino Unido. Y lo que todo esto nos dice es que el tema del crecimiento, en primer lugar, empieza a importarnos más cuando nos falta, y en segundo lugar, que el tema del crecimiento no es propiedad de ningún sector político, es más bien una construcción común entre todos. Y en eso, sobre todo pensando en el diálogo que va a haber en esta ocasión, una cuestión que también llama mucho la atención en el debate público y que ojalá que la discusión que haya acá sea capaz de romperlo, es que cuando se plantean propuestas en materia de crecimiento, una reacción muy habitual es decir, no, eso es insuficiente, yo tengo una mejor idea. Y normalmente las mejores ideas son respecto de algo que tiene que hacer algún otro, no el mismo que está hablando. Entonces, creo que lo que deberíamos plantearnos para esta discusión respecto de cada uno de los actores que están aquí representados es qué es lo que yo o nosotros podemos hacer por estimular el crecimiento en Chile, no solo lo que otro tiene que hacer. Tengo una presentación, pero no sé... acá está, ya. Dicho todo eso, pasamos aquí a algunos datos. Ahí está.
Bueno, partimos con un titular del Diario Financiero de hoy, ¿cierto?, que nos dice que las exportaciones superaron por primera vez los 100.000 millones de dólares. Es un dato positivo, da cuenta de un fenómeno que se ha dado en el último año y medio, que es una recuperación del dinamismo exportador. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el desarrollo de ciertas industrias? ¿Cuánto de eso tiene que ver con el tipo de cambio y la competitividad de precios? Es, por supuesto, materia de discusión. Pero esto es un dato bien importante porque durante un periodo muy largo, de más de 10 años, las exportaciones estuvieron creciendo por debajo del producto, al contrario de lo que ocurrió en los 15 años anteriores. Cuando hablamos del periodo de alto crecimiento de Chile, coincide justamente con un periodo en el cual las exportaciones crecieron más que lo que creció la actividad económica. Por lo tanto, este tema, que muchas veces queda un poco de lado en los análisis macro, creo que es importante que lo tengamos en mente para efectos de esta discusión. Ahora, en términos de lo que es la coyuntura, ¿cierto?, lo que ha venido ocurriendo es que la economía ha retomado la senda de expansión previa al 2019. Eso se mantiene más o menos en las proyecciones para el 2025. Creo que es muy interesante el gráfico de la izquierda porque, ¿cierto?, si uno traza, ¿cierto?, la tendencia que teníamos hasta el 2017-2018, vamos a ver que prácticamente no solo en variaciones, sino que en niveles corresponde más o menos a lo que habría sido esa proyección desde entonces. Por supuesto, entre medio tuvimos la enorme fluctuación producto del estallido social y sobre todo del COVID-19 y todos los ajustes posteriores que hubo que hacer para contener la inflación. Pero es muy interesante ver cómo ¿cierto?, estamos de vuelta en ese camino. Por supuesto que ese camino no tiene por qué ser satisfactorio, pero lo que quiero decir es que el hecho de haber sorteado todos estos desafíos intermedios, ubicarnos de nuevo en esta senda es lo que nos permite plantearnos los desafíos a futuro. No sé por dónde tengo que apuntar. Estoy como en el control remoto del televisor en la casa. Ahí está. Bueno, en materia de inflación, ¿cierto?, hemos tenido, tuvimos como sabemos, una escalada enorme hasta agosto del 2022. Desde entonces la inflación ha venido bajando, producto, ¿cierto?, de la política monetaria y la ayuda que también le dio la política fiscal, especialmente en el 2022. Eso nos llevó, ¿cierto?, a acercarnos a la meta 3%, pero luego viene una serie de factores de oferta que han estado incidiendo sobre la inflación. Y vemos ahí en la línea roja el IPC total y en la línea azul el IPC excluyendo las tarifas eléctricas. Y vemos que en realidad ese último componente, incluyendo sus proyecciones hacia adelante a través de seguros de inflación, vuelve a aproximarse al 3%. Como sabemos, vamos a tener, ¿cierto?, un último incremento de tarifas ahora en enero y ya a partir de ese momento, sobre todo a medida que vaya cambiando la base de comparación, el IPC va a ir convergiendo al 3% a partir de la segunda mitad de este año y de manera relativamente rápida, justamente por el cambio en la base. O sea, una vez que uno ya incorpora dentro de la base el aumento anterior, obviamente la comparación porcentual se reduce de manera significativa. Hoy día hay, no sé qué dato hay para el diciembre, pero hoy día el IPC fue de menos 0,2%, con lo cual el año que cerró en un 4,5%, creo que es algo inferior a lo que había previsto el Banco Central. Por lo tanto, la inflación hoy en día está marcada fundamentalmente por factores de oferta, no es algo respecto de lo cual se nos vaya a generar una presión en contra de la capacidad para crecer o recuperar crecimiento. Distintos, ¿cierto?, son los factores externos. Hoy día estamos en un contexto bastante más incierto a nivel global que el que teníamos hasta hace un tiempo atrás, y eso, por supuesto, ha ido influyendo, entre otras cosas, sobre el tipo de cambio. Hoy en día estamos en algo más de 1.000 pesos, que en términos reales es un poco menos que menos que los 1.000 pesos de julio del 2022, pero por supuesto que
es un dólar bastante alto, que como vemos en el gráfico de la derecha, responde en buena medida a la evolución del dólar a nivel global y, por supuesto, también en lo que ha ocurrido con el precio del cobre. En línea con lo que ha sido la evolución de la política monetaria, donde las tasas de política monetaria han venido reduciéndose ya durante más de un año, las tasas comerciales han disminuido, pero la tendencia a la baja de las colocaciones comerciales se revirtió recién en octubre de este año. Este ha sido el periodo más largo de estancamiento del stock de crédito desde los años 80. Si miramos otros ciclos económicos que hemos tenido, la crisis asiática, la crisis .com, la crisis financiera internacional, en todos esos episodios, por supuesto, se produjo una contracción del crédito, se estrecharon las condiciones financieras, pero eso ocurrió solo durante algunos meses. En este caso, si vemos el gráfico de la derecha, vamos a ver que para el comportamiento del crédito hemos tenido un periodo de estancamiento que ha sido prácticamente de 3 años. Eso, por supuesto, tiene su razón de ser. La política monetaria ha sido restrictiva para bajar la inflación. Los requerimientos de capital para cumplir con las metas de Basilea III han sido significativas. A nivel global, en el último tiempo hemos tenido aumento de tasas de interés también. Esas tasas se mantuvieron altas durante bastante tiempo, pero creo que es importante constatar este factor, porque si este año terminamos creciendo al 2,3, en fin, como dice el Banco Central, 2,4, 2,2, creo que es interesante notar que eso va a haber ocurrido con condiciones financieras mucho más restrictivas que en muchos de los periodos anteriores en los cuales crecimos al 2%. Y esto a la larga tiene consecuencias. Tiene consecuencias particularmente a nivel sectorial en aquellos sectores que dependen más del financiamiento de su capital de trabajo. Una cosa es que uno tenga, ¿cierto?, un crédito restrictivo durante un periodo breve y otra cosa es que lo tenga durante varios años. En esos casos, industrias que dependen de capital de trabajo, que no pueden refinanciar su operación a costos razonables, van empeorando su desempeño financiero. Al empeorar su desempeño financiero, aumenta sus niveles de riesgo y las condiciones financieras se les vuelven aún más restrictivas. Esa historia es la historia del sector de la construcción durante este periodo. Ahora, pese a esto, luego de la baja de la inversión que ocurrió en la segunda mitad del 2023, o sea, el año pasado la inversión cayó 1% más o menos en el conjunto del año, pero esa caída se concentró en el segundo semestre y se concentró en la inversión en maquinaria y equipos, en buena medida asociado al comportamiento del mismo tipo de cambio. Sin embargo, tanto por el lado de la minería como de otros sectores, hoy día tenemos para el 2025 perspectivas de inversión en términos de proyectos de inversión en ese catastro que superan largamente las del 2024. De hecho, hace muchos años que no reuníamos un cuatrienio con un conjunto de proyectos de inversión de estas magnitudes. Por supuesto, una cosa es que un proyecto forme parte de un catastro y otra cosa es que el proyecto se ejecute, aunque entrar en ese catastro no es trivial. No es que alguien diga, creo que voy a invertir $1.000 millones e ingrese. Se requiere una decisión corporativa, se requiere el paso por una serie de procesos, incluyendo la propia evaluación de impacto ambiental. Entonces, el 2025, desde el punto de vista de la inversión, es un año de oportunidades para la recuperación de la inversión. Hoy día hay distintas estimaciones, pero todas son números positivos para el 2025. Eso lo vemos particularmente en el gráfico de la derecha para la inversión en maquinaria y equipo, y en el gráfico de la izquierda está
las proyecciones para la formación bruta de capital fijo en el 2025. Esa área sombreada es el rango de proyecciones que hay, todas son cifras positivas. Por supuesto, esto está bastante cargado a la minería y eso, aun cuando corresponda a un sector, no debemos minimizarlo porque la capacidad que tiene la inversión minera de arrastrar a la economía del país es muy significativa. De hecho, ¿cierto? Si miramos todo lo que fue el periodo durante el superciclo de los commodities y al final del superciclo de los commodities, está fundamentalmente marcado por el comportamiento de la inversión minera. Ahora, cuando ya ponemos la vista en el largo plazo, tenemos que, y citamos estas cifras de 1,8%, 2,2% de crecimiento tendencial, tenemos que acordarnos cómo estiman estas cosas los economistas. Y los economistas estiman esto básicamente con una descomposición en base a una función de producción agregada, en que se mide, ¿cierto? Se compara cómo creció la economía durante un periodo largo, qué pasó durante ese periodo con el stock de capital o la inversión como determinante del flujo, y el capital humano o la población, el empleo, y el resto se lo atribuimos a la productividad. Y cuando proyectamos hacia adelante, básicamente lo que hacemos es agregarle algunos supuestos a esa relación que se hacen de distinta manera. En el caso del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, como parte de la regla fiscal estructural, lo hace consultando a un comité de expertos. Pero eso lo que significa es que, en buena medida, las estimaciones de crecimiento tendencial son particularmente una proyección del pasado más que una anticipación del futuro. Lo que nos dice es que si seguimos haciendo todo más o menos igual, eso es lo que deberíamos crecer. Pero, por supuesto, lo que quisiéramos es crecer más y para eso tenemos que hacer cosas distintas. Y eso es lo que en buena medida tenemos que tener en mente cada vez que miramos estas cifras. Porque si hoy día estamos creciendo al 2,2, 2,3, 2,4, por sobre el 1,8, es porque, y no estamos con una presión inflacionaria del lado de la demanda, es porque estas cifras no están escritas en piedra. Y por lo tanto es mucho lo que podemos hacer respecto de ellas. Ahora, hablábamos de la productividad y de las exportaciones, y una parte importante de esa historia en Chile tiene que ver con la minería del cobre. En este gráfico lo que tenemos es la evolución de la producción de cobre y el precio de cobre en los mercados internacionales. Y lo que vemos es que en esta historia hay, ¿cierto?, un periodo de relativo estancamiento en la producción, más o menos desde los años 60 hasta el 1980, por ahí. Luego hay un periodo de expansión muy significativo desde el comienzo de los 90 hasta comienzo de los 2000. Y luego, desde el 2010, 2012, hemos tenido un relativo estancamiento de la producción. Todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con la ley del mineral de cobre, con la dificultad para poder extraer más mineral con la misma inversión, con el mismo esfuerzo productivo. Eso hace que hoy día el cobre represente el 12,9% del producto, por debajo de lo que representaba el término del superciclo, que era superior al 14%. El aumento del precio del cobre es determinante, pero más determinante de la producción de cobre lo es de la demanda interna. En Chile el precio del cobre está más correlacionado con la demanda interna que con la producción, porque la producción está restringida por factores físicos. Por supuesto que las inversiones que están hoy día en marcha, parte de las cuales todavía ni siquiera están incorporadas al catastro, van a permitir recuperar capacidad productiva. Recordemos que en Chile la producción ha estado cayendo durante varios años. Este año comenzó a recuperarse, lo va a seguir haciendo durante los próximos años. Vamos a crecer más o menos en 1 millón de toneladas respecto al 2022 para el 2030. Y con esas inversiones probablemente vamos a poder producir más. Pero, por supuesto, episodios como los de los años 90 y comienzos de los 2000 son muy difíciles de reproducir
con inversiones que son básicamente brownfield, son inversiones en minas que ya existen. Hay muy pocos proyectos en minas nuevas. Y por esa razón el PIB no minero, por otro lado, el PIB no minero para la población de entre 25 y 60 años ha permanecido relativamente estable desde el 2012 en adelante. Creo que este gráfico muestra que el punto de inflexión, pese a que toda la discusión que hemos tenido sobre la reforma tributaria del 2014, etcétera, y todo lo que uno quiera argumentar o criticar respecto de eso, en realidad la desaceleración del PIB no minero se empezó a producir por ahí por el 2012-2013. Las exportaciones que comentábamos al comienzo, las exportaciones reales por trabajador han caído cerca de 20% en los últimos 20 años, en forma bastante continua a lo largo de distintos gobiernos, distintas etapas. Hemos pasado de 530.000 pesos por trabajador mes a 427.000 pesos. La caída más importante ha sido en las exportaciones mineras. Y por otro lado, ha ido cambiando el contexto en que nos movemos. Ya dejamos atrás, ya se cerró la ventana de oportunidad demográfica que en Chile estuvo abierta desde fines de los 80 hasta por ahí por comienzos de los 2000. Hoy día y ya a partir del año 2030 vamos a ver que la población de 65 años y más va a ser mayor que la población entre 15 y 64 años. Entonces, esa oportunidad que tuvimos y que se materializó en cifras mayores de crecimiento, hoy día ese factor demográfico empieza a jugar más bien en contra nuestra. Del lado del comercio, en Chile tuvimos la gran ventaja de ser una economía abierta al mundo en el momento en que la globalización alcanzó su máximo esplendor. Y por esa razón, una parte muy importante de lo que fue el robusto crecimiento que tuvimos en los 90, a comienzos de los 2000, tiene que ver con el hecho de haber podido aprovechar toda esa oleada de globalización a través de nuestras exportaciones, inversiones extranjeras en Chile, etc. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos en desafíos de crecimiento hacia adelante. Porque esos desafíos de crecimiento hacia adelante tenemos que pensarlos para una economía que no es la de los años 80, 90 o comienzos de los 2000. Es la economía de los 2020, 2030. Eso es lo que tenemos que pensar, es en ese contexto en el que nos tenemos que ubicar. Restituir lo que había en los 80 no va a servir porque nada de lo que está en este gráfico va a volver a restituirse. Creo que también es muy importante, a propósito de lo que mencionaba Holger, que cuando miramos a América Latina, lo vamos a comentar en un rato más, dejemos de pensar en América Latina como un juego de suma cero, como que nos preocupa que a Argentina le vaya bien, nos preocupa que a Perú le vaya bien, nos preocupa que a Uruguay le vaya bien. A nosotros nos conviene que a nuestros vecinos les vaya bien. Son más oportunidades de desarrollo para Chile, son más oportunidades de producción, de complementariedad, de exportaciones. Para Chile, incluso en los periodos de alto crecimiento, dado que estamos en una región que es muy heterogénea, es la región más heterogénea económicamente del mundo si uno mira las correlaciones de crecimiento de los países en el tiempo. Si uno pone en un gráfico, crecimiento de los países de América Latina, para los distintos países, tiene un rango gigantesco, unos para arriba, otros para abajo, todo el tiempo. Y por lo tanto, nunca hemos podido aprovechar la ventaja de tener una región que lo esté haciendo bien, que le esté yendo bien económicamente. Entonces aquí es importante salirnos de la dinámica de la lógica del juego de suma cero. Un buen ejemplo es lo que está ahí a la derecha, la llegada de turistas extranjeros a Chile. Estamos a punto de batir, de superar el récord de la década anterior. Y los turistas que llegan son fundamentalmente de nuestros países vecinos. La participación laboral de las mujeres, por otro lado, otro tema más, llamémosle más estructural,
alcanzó un récord histórico en el 2023, 60,5%, recuperó todo lo que había bajado durante la pandemia, pero todavía es una tasa de participación baja en la comparación internacional y por lo tanto todavía hay un potencial, talentos, capacidades que desgraciadamente, ¿cierto?, no se pueden canalizar hacia el proceso productivo, la economía, los distintos sectores. Hoy día, afortunadamente, tenemos una serie de medidas que están en discusión, por ejemplo, el proyecto de ley de Sala Cuna, el proyecto sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Eso debería ayudarnos a liberar, ¿cierto?, capacidad de las mujeres que están por nuestra división cultural del trabajo, desgraciadamente, ¿cierto?, constreñidas a cumplir labores que en buena medida también la sociedad tiene que ser capaz de asumir y respaldar. Esa división social del trabajo, más allá de los prejuicios, etcétera, tiene que ver con sociedades muy distintas de las que tenemos hoy día, donde las estructuras de la familia eran muy diferentes, donde las relaciones familiares eran distintas, donde las expectativas de vida eran también diferentes. Entonces, hoy día no podemos pensar que, por ejemplo, respecto al tema de cuidados, lo que antes simplemente era un tema que se resolvía al interior del hogar, hoy día, cuando, ¿cierto?, las expectativas de vida de los adultos mayores crecen significativamente, una familia de menor tamaño va a poder hacerse cargo íntegramente del cuidado de un adulto mayor. Entonces, tenemos ahí otro desafío. Tenemos desajustes importantes en nuestras competencias de mercado laboral. El gráfico de la derecha es bien interesante porque muestra la proporción de trabajadores en empleos con desajustes de habilidades según si están sobrecalificados o subcalificados. Y vemos a Chile una posición bastante compleja en términos de ese escenario. Pese a que en términos de gasto en educación estamos muy cerca del promedio de la OCDE. Y si desagregamos el gasto en educación, vamos a ver que tenemos gasto en educación como porcentaje del producto, que en muchos niveles de enseñanza está por encima de los promedios de la OCDE. Entonces tenemos que sacarle más provecho a esos recursos. Y ahí es cuando nos planteamos qué hacer respecto de ese crecimiento de largo plazo sostenible. Hay una parte de eso que lo hemos estado trabajando, que se está discutiendo en el Congreso, que es el pacto, está dentro del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, entre ellos los temas de creación de una agencia de calidad de políticas públicas, fortalecimiento de la nacionalidad ambiental, racionalización de los procesos de otorgamiento de permisos para inversiones, el proyecto de ley sobre cabotaje, pero también hay temas que no forman parte del pacto fiscal. Yo no pretendo que ese pacto fiscal haya agotado las oportunidades o los desafíos en materia de política pública para el crecimiento. Y hay temas que deberíamos ser capaces de discutir e incorporar al debate y a las propuestas. Cómo fortalecer el dinamismo de nuestras exportaciones, cómo enfrentar mejor el envejecimiento de la población, qué hacer frente a un comercio global desalentado, con conflictos entre las principales potencias. Cómo tratar el sector no transable. Es importante desarrollar las exportaciones, pero también el sector no transable tiene un peso importante en Chile. Cómo agilizar la inversión pública, generar más complementariedades, cómo negociar externalidades en forma eficiente. Eso básicamente significa cómo generar más complementariedades y colaboración entre el sector público y el sector privado. Este mes se cerró la consulta indígena que permite la entrega de SEOL de litio. Esto va a permitir nuevas asociaciones público-privadas con empresas internacionales, la entrada de inversionistas privados. Durante este año, durante el primer semestre, debería resolverse la adjudicación de los primeros SEOLs en 6 salares enteramente a proyectos privados. Debería concretarse, ¿cierto?, los joint ventures de Codelco y Dinámico, los proyectos que tienen. O sea, el litio va a comenzar
a ver nuevos proyectos distintos de los que ya conocemos. Durante este año vamos probablemente a aumentar los ingresos, la producción en litio, producto del acuerdo entre Codelco y SQM, pero también es importante ir viendo cómo van incorporándose nuevos proyectos. Chile tiene también importantes ventajas comparativas en sectores que usualmente tienen que negociar externalidades con comunidades aledañas. Y aquí lo vamos a ilustrar con este ejemplo, que es el proyecto Horizonte, en el cual visité hace pocos días atrás, porque es bien interesante porque ¿cierto? El proyecto Horizonte, que es un proyecto de Colbún con 140 aerogeneradores, está ubicado en una zona cerca de Taltal, donde hay al mismo tiempo 3 proyectos más de generación eólica, que cuando estén plenamente en funcionamiento van a generar el 10% de la energía de todo el país. Lo interesante de estos proyectos es que fueron el producto de una licitación de concesiones de bienes nacionales para un territorio en el cual el Ministerio de Energía había estado midiendo la fuerza del viento durante 10 años. Y por lo tanto, el Ministerio de Energía fue capaz de generar la base de datos para reducir la incertidumbre respecto de un proyecto eólico. Y eso permitió que estos proyectos, particularmente Horizonte, fuera un proyecto que avanzara bastante rápido, hasta que se encontró con un pequeño escollo, que es el escollo del transporte de mercadería sobredimensionada. Entonces, estaban llegando las partes de los aerogeneradores, estaban en el puerto, pero tenían que ser trasladados hacia el lugar de la inversión. Y en ese momento la regulación que teníamos era que las cargas sobredimensionadas tenían que ser escoltadas por carabineros. Obviamente Carabineros tenía una serie de otras ocupaciones, su capacidad para escoltar cargas sobredimensionadas era limitada. Conversamos con el Ministerio del Interior, conversamos con el Ministerio de Obras Públicas y afortunadamente esto, que dependía de un reglamento y no de una ley, porque a lo mejor lo estaríamos discutiendo hasta el día de hoy, lo siento por el Parlamento, pero las cosas a veces se demoran, pero logramos cambiar esa normativa y se pasó de hacer 5 viajes diarios, trasladando estas partes a hacer 30 viajes diarios. Y por lo tanto se pudo cumplir la inversión prácticamente a tiempo. Entonces, ¿esto por qué lo cito? Porque incluye un par de ejemplos interesantes de esta colaboración público-privada. O sea, si uno aleatoriamente hubiera buscado algún territorio en el país para hacer inversión en generación eólica, probablemente habría sido una inversión que se habría demorado más, que habría sido más incierta, que habría sido de menor escala, a una en la cual había habido un esfuerzo de investigación y de generación de datos que permitió reducir la incertidumbre de un proyecto de inversión. Entonces, mejoras al sistema de regulación de proyectos de inversión son posibles. Durante mucho tiempo en Chile discutimos sobre el tema de la permisología, simplemente como un hecho de la causa, y lo que hemos estado haciendo es trabajar para que no sea un hecho de la causa, para que efectivamente eso pueda cambiar. Se generaron 5 proyectos de ley, uno ya está aprobado, el del proyecto de ley marco está a punto de aprobarse en el Senado, ojalá antes del término antes del feriado legislativo. El proyecto sobre de racionalización del sistema de evaluación de impacto ambiental va avanzando, hay algunos desafíos mayores, están hechas las indicaciones. Bueno, aquí está la ministra de Cultura y Patrimonio, ¿cierto?, con la cual preparamos la indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre patrimonio para poder agilizar todo el tema de los permisos ligados a hallazgos arqueológicos. Eso ahora ya está en discusión en el Congreso. O sea, esto lo cito porque en el fondo muchas veces nos enfrentamos a dificultades, nos enfrentamos a problemas, nos quejamos, los criticamos con razón, pero nos falta la última parte, que es hacer algo al respecto. Entonces, creo que la voluntad de hacer algo al respecto, en este caso, está, creo que bien ejemplificada.
El proyecto de ley que crea la Agencia para Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad va a permitir, por otra parte, que este desarrollo inorgánico de las regulaciones tenga un marco dentro del cual pueda encauzarse. O sea, cuando uno se pregunta por qué hemos llegado a tener tanta frondosidad en todos los procesos para otorgamiento de permisos, es en buena medida porque nosotros no tenemos una política regulatoria. Las regulaciones en Chile las generan los ministerios, la superintendencia, mirando su propio campo y muchas veces sin considerar el marco general. Y eso hace que se vaya generando esta frondosidad regulatoria, donde si no hacemos algo respecto al proceso de generación de regulaciones, aun cuando hoy día hagamos un esfuerzo de racionalización, al poco tiempo nos vamos a encontrar nuevamente con que va a haber surgido nuevos procesos, nuevos trámites, y nuevamente estamos en una situación parecida. Entonces, por eso, en este proyecto, que originalmente estaba motivado por la evaluación de programas públicos, se incluyera la evaluación ex ante de impacto regulatorio. ¿Ah? Bueno, Rafael Berguán por ahí está. Que desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha estado trabajando mucho en estos temas. Hoy día vamos a tener, por así decirlo, una comisión de productividad con esteroides, ¿ah? Que va a tener capacidad para incidir directamente sobre las decisiones de regulación y sobre la evaluación de programas públicos. Esos son algunos ejemplos, son 36 iniciativas en el Pacto Fiscal para impulsar el crecimiento, pero también tenemos otros temas que deberíamos ser capaces de tratar. El sector exportador transable, qué hacer con proyectos de inversión que requieren largos periodos de maduración, por ejemplo, los temas forestales, cómo negociar externalidades de manera eficiente. Lo que veíamos ejemplificado en un caso exitoso, pero así como hay casos exitosos, también hay otros casos fallidos. ¿Qué hacer? ¿Cómo agilizar las inversiones habilitantes? Línea de transmisión. O sea, en Chile, ¿cierto? Tenemos una enorme capacidad para generar energías renovables, pero a diferencia de lo que ocurre con la generación térmica, donde uno puede instalar una planta relativamente cerca de donde está la demanda, en el caso de la generación de la energía renovable, tenemos que estar donde está el sol y donde está el viento, y no necesariamente es ahí donde está la mayor demanda. Necesitamos líneas de transmisión. La transmisión eléctrica, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, hoy día es un desafío muy grande, porque se ha ido no solamente por lo que se refiere a la regulación propiamente tal, sino que a todo lo que se necesita en términos de permisos para el paso de las líneas de transmisión. ¿Qué hacer respecto de eso? Que no se nos atrasen los proyectos que tenemos, algunos de los cuales efectivamente están atrasados, y Quimalo Aguirre por lo menos todavía va en curso, pero tenemos que tener claro de que si nos seguimos atrasando en estos temas, este enorme potencial que tenemos en energía renovable no lo vamos a poder aprovechar plenamente. ¿Y qué hacer con el sector de no transables? ¿Cómo generar un procurement estratégico de largo plazo, servicios de salud, de educación, el desarrollo urbano, etcétera? Y eso, ¿cierto? Si vemos algunos indicadores respecto a estos últimos temas, vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, qué es lo que ha ido ocurriendo con los precios del suelo, o precios de vivienda fuertemente determinados por el precio del suelo, versus las remuneraciones, cuál es la brecha que se ha ido abriendo. Esto no es propio, no es exclusivo de Chile. Esto es un proceso, un fenómeno que está ocurriendo a nivel global y un desafío para muchos países hoy día. ¿Qué es lo que necesitamos en términos de servicios de salud? La tasa de médicos por cada 10.000 habitantes, pese a todo el desarrollo de la educación superior en Chile, hoy día está bastante por debajo de muchos otros países. Entonces, todo esto tiene que ver con la capacidad para adelantarse a cuellos de botella que vamos a enfrentar en el futuro. Y finalmente, porque justamente tengo que partir al Congreso por la reforma previsional, está el desarrollo de nuestro mercado de capitales, donde, como bien sabemos,
¿cierto? Fue una fortaleza como fuente de financiamiento a largo plazo en moneda local para proyectos de inversión en Chile. Eso con los retiros de fondos de pensiones tuvo un retroceso significativo, donde lo que retrocedió no fue solamente el stock de activos, sino que también eso generó una serie de coletazos en los mercados que todavía permanecen hasta el día de hoy. Todavía el mercado de renta fija no termina de normalizarse después de lo que fue la experiencia de los retiros. Todavía el financiamiento para crédito hipotecario de más largo plazo, 30 años, como llegamos a tenerlo durante un buen tiempo, todavía está relativamente restrictivo. Entonces, para eso, la verdad es que si miramos nuestra historia reciente, si queremos aumentar la profundidad del mercado de capitales, lo cual requiere a su vez mayor ahorro, es a través del ahorro institucional, que eso puede aumentar de manera más significativa. En Chile no va a cambiar radicalmente ni el ahorro voluntario de las personas, ni el ahorro de las empresas, donde los cambios más significativos pueden ocurrir es respecto del sistema de pensiones. Y si somos capaces de salir adelante con la reforma previsional, dado que las cotizaciones de cargo del empleador van a ir a las cuentas individuales directa o indirectamente, eso va a tener la capacidad para recuperar la profundidad de nuestro mercado de capitales en términos de activos respecto del PIB en un plazo del orden de los 7 años. Eso es fundamental como base para el crecimiento futuro. ¿Cómo podemos cuantificar algunas de estas cosas? La comisión que presidió Manuel Marfán cuantificó algunos de los elementos que estaban en el pacto fiscal. Acá hicimos un ajuste para calcular el impacto de una reducción de 2 puntos porcentuales en el impuesto de primera categoría, y hicieron el cálculo para 1, la CPC nos plantea 4. La reducción de plazos en los permisos, la generación de energías limpias, y a eso le agregamos mayor desarrollo del litio, aumento de la participación laboral femenina. Si juntamos todos estos elementos, los cuantificamos, esto nos puede generar un mayor crecimiento tendencial de entre medio y 1 punto porcentual por año. Parece poco, pero esa diferencia de 1 punto porcentual es lo que nos separa del promedio de los 10 países que con un ingreso per cápita similar a Chile crecen más que nosotros. Y por supuesto, eso no quiere decir que sea un techo, pero esto a lo que nos lleva es que ¿cierto? No nos basta con citar una cifra. Si lo que queremos es ligar ¿cierto? Esa mayor capacidad de crecimiento a cambios en la dinámica de ciertos sectores, la dinámica de ciertos mercados, etcétera, tenemos que ligarlo a acciones concretas de política pública, de colaboración público-privada, como lo que hemos estado discutiendo. Entonces, eso lo que significa es que, volviendo al tema del juego de suma cero, tenemos que pensar en la economía como algo que no es un juego de suma cero, que lo que obtiene alguien lo obtiene a costa de otro. La economía, ni la local ni a nivel global o regional, funciona como las eliminatorias del Mundial. O sea, que el que uno se clasifique quiere decir que otro tiene que quedar fuera del Mundial. Nosotros tenemos que escapar esta lógica del juego de suma cero y identificar dónde están las complementariedades, dónde está la colaboración que nos puede hacer crecer más significativamente en el tiempo. Y en esto yo creo que el sector privado, el mundo académico juega un rol fundamental. Los gobiernos, por mucho que lo intenten, siempre van a estar en buena medida marcados o sesgados por el horizonte estos horizontes de gobiernos de 4 años. Entonces, es un rol importante del sector privado, del sector académico, del sector de los actores sociales, el que nos puede ayudar a extender esa mirada. Entonces, con esto lo que quiero decir, y con esto termino, es que se ha estado trabajando en enfrentar desafíos de larga data. Por supuesto, no quiere decir que lo que se esté haciendo sea perfecto, pero
el hecho de estar haciendo algo respecto de los permisos, estar haciendo algo respecto de la informalidad, marca una diferencia, pero es, por supuesto, solo una fracción de lo que necesitamos hacer como país, y por eso esta discusión y esta convocatoria de ICARE es particularmente valiosa. Entonces, con eso termino. Muchas gracias.